Hola, soy Blas Pairi y voy aquí a hacer una presentación sobre el tema de la estructuración de la presentación de obras en videodanza a través del análisis estético. Y antes de empezar, bueno, indicar que, por un lado, soy profesor en la Universidad Politécnica de Valencia en temas de audiovisual, postproducción digital, sonido y música audiovisuales, y por otro lado organizo el encuentro de videodanza y videoarte que está ahora en su edición número 12, y además también pues creo videodanza, con lo cual este tema a mí me repercute en las diferentes facetas de mi actividad. Y para estudiar un poco este título, en realidad plantea dos cuestiones. Está, por un lado, lo que es la estructuración, estructurar las presentaciones de obras en festivales, por ejemplo, y luego está lo que es la cuestión del análisis estético o análisis del lenguaje coreoaudiovisual o coreocinematográfico, que para mí va a ser un poco intercambiable, es decir, cómo es la obra en sí, pues su movimiento, su montaje, el estilo de danza y la relación cámara con danza, etc. Y entonces, si vamos primero a la cuestión de las obras en festivales y cómo se presentan, es a menudo frecuente encontrar que hay sesiones donde se pone una serie de obras que a menudo son inconexas. Incluso si se pone un título así para darle como un tema, pues en general no hay una conexión, y esto hace que, aparte de la crítica de que no debe ser así, el público puede perderse porque, digamos, no recibe las obras con una guía que le permita entenderlas. Entonces, se propuso hace tiempo el establecer un tema de curaduría, que el curador establezca un tema cerrado, pero a mí me parece que es más interesante el dejar abierta la selección de obras, sobre todo hoy en día que tenemos Film Freeway y otras plataformas que permiten recibir pues miles de obras de todo el planeta, de personas que no conocemos y que pues dan una paleta muy rica de obras. Y entonces se trata de destacar el tema coreoaudiovisual a posteriori, una vez que tenemos la selección hecha. Y como complemento, digamos, a mostrar las obras una tras de otra, a menudo los festivales recurren al comentario de artistas cuando pueden venir y presentar las obras. Y aquí, a menudo, en el cine narrativo o en la videodanza, los comentarios se centran sobre todo en el argumento, qué es lo que quiere decir la pieza, su intención, o a veces también en pues los retos que ha tenido a nivel de la realización. Cuando hablamos de videoarte abstracto, los artistas suelen presentar más bien el proceso técnico, el proceso de realización, pues si han cogido, yo qué sé, un sistema u otro, cómo han hecho la animación, etc. Y en temas que tengan más que ver con el videoarte entendido como video performance, a menudo la curaduría se basa en temas más centrados en activismo social, estudios críticos, y por tanto los artistas también hablan pues de su relación con este tema de activismo social. Y en ningún caso esto puede considerarse un análisis estético, es decir, incluso el proceso de realización no es un análisis estético de la obra tal y como la percibimos en su lenguaje de obra artística. Entonces, esta dicotomía entre el análisis o la crítica según el tema o la forma es ya antigua y mucho anterior a la videodanza. Y, por ejemplo, podemos coger el ejemplo de la pintura y el paso de la pintura académica a la pintura impresionista.
Entonces, la pintura académica lo que se analizaba era, pues, si había una alegoría, pues, qué alegoría era, o un tema histórico, o un tema de, digamos, pues de la Biblia o ese tipo de cosas. Entonces se trataba ante todo de una explicación del tema y quién era quién. Pero cuando se pasó a la pintura impresionista, donde lo que importaba era pues presentar un paisaje o unos personajes en el paisaje con una luz, etcétera, ya no era relevante pues qué estaban haciendo, pues que puede ser gente tomando un picnic o paseando por un campo. Entonces aquí ya había que pasar más al análisis estético de las formas, los colores, la presentación de la composición, por ejemplo, visual. Y esto es un poco lo que encontramos en videodanza, donde con el análisis estético analizamos la obra en sí, en su lenguaje coreocinematográfico. De nuevo, puede ser cómo trata la música, cómo trata la relación danza-cámara, el movimiento de cámara, el montaje, etc. Pero entenderlo como lenguaje audiovisual y coreográfico. Bien, entonces, esto es análisis estético y podemos ver cómo lo he planteado para estructurar según un tema estético. Entonces, por ejemplo, en el encuentro, no sistemático, pero a partir de una serie de obras, propongo articular la presentación según un tema del lenguaje de videodanza, que puede ser pues, el estilo de danza, el uso de la música o algún tema similar. Y esto permite presentar las obras según este tema, dar un hilo a la serie de obras, compararlas y destacando, digamos, este tema aparte de, digamos, de escribir las obras. Y esto nos permite destacar tendencias, pero sobre todo permite captar la atención del público que va fijándose pues, en este tema que le hemos propuesto. Y entonces el público adquiere herramientas para analizar las obras y adquirir un criterio de análisis y que va más allá de pues, la historia, ¿no? De la historia cuenta esto u otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el encuentro aquí había sesiones donde los artistas presentaban sus obras y hacíamos comentarios y luego añadí una sesión extra que trataba el tema de dúos respecto a parejas. Entonces, pues se estudia si son pues, dos personas que danzan en paralelo contra la cámara, que sería más en dúo, o personas que danzan en sí contra sí, o digamos que tienen una relación del uno con el otro o contra el otro, con lo cual estaríamos más en una pareja. Entonces miramos cómo está la composición, la relación con la cámara, el movimiento de cámara con esto. Y los artistas entonces pudieron también reanalizar su obra según este tema y ellos mismos descubrieron pues cosas de realización y de intención artística que eran implícitas pero que con este análisis y esta discusión se hizo más explícita. Otro ejemplo fue la intimidad en el videoarte, donde aquí sí que reuní obras que estaban según una temática y luego, aparte de presentar, pues se habló de este tema de, por ejemplo, el encuadre cercano y otros temas de que crean la intimidad. Y esto fue cuando pasé a hacerlo en línea, bueno, en este caso por la COVID, y, por ejemplo, presenté una sesión de obras utilizando el tema de la continuidad, que puede ser la continuidad de movimiento entre planos o la continuidad más abstracta de la coreografía a lo largo de una pieza y cómo diferentes obras pues, reaccionan frente a esto. Entonces, las ventajas son permitir estructurar obras no conexas
y dar criterios analíticos que agudizan la mirada del público. Esto es muy importante porque el público de repente tiene una mirada más crítica, más analítica, y esto permite ir más allá de no he entendido la historia, con lo cual pues no me gusta o la obra es mala, ¿no? Y también permite con los artistas crear un debate más enriquecido y y esto me parece importante, hacer emerger nuevas informaciones que a lo mejor están latentes, pero que cuando tenemos una selección de obras y empezamos a analizarlas con un criterio estético, destacamos a lo mejor tendencias que a priori ni nosotros mismos como programadores o seleccionadores habíamos detectado, ¿no? Entonces es importante también para entender las tendencias en la videodanza, por ejemplo. Pero al mismo tiempo es algo que tiene restricciones. Primero, requiere tiempo y requiere pues una actividad un poco creativa, ¿no? Tiene que tener un análisis creativo y una curiosidad por parte del programador o programadora. Y también pues hay algunos festivales o encuentros que se centran realmente pues, en un tema más social o narrativo. Entonces el análisis estético a lo mejor es algo que no despierta el interés o incluso puede ser visto como algo superfluo y que no permite entender el debate que estamos tratando, por ejemplo, sobre un tema social. Y más en general, se puede detectar en el mundo académico un cambio desde el análisis más estético y del lenguaje de las obras hacia algo que tenga que ver más con por ejemplo, lo que los americanos llaman los critical studies, estudios de género, de raza, de poder, etcétera, ¿no? Y quizás otra parte importante es que esto requiere de una cierta interactividad con el público que es difícil de mantener, por ejemplo, online. Si hacemos un vídeo de YouTube que es largo con una presentación, es poco apto a lo mejor para mantener la atención del público durante un cierto tiempo, sobre todo con las variaciones que tenemos en el público y la captación, digamos, de la atención sobre un largo periodo. Entonces, a pesar de todas estas restricciones, pienso que el análisis estético sigue funcionando y aquí quiero comentar una experiencia reciente que no tiene que ver con mi festival, sino que estaba invitado a una mesa redonda virtual donde se presentaban obras y estaba establecido más bien un discurso sociopolítico por la curaduría que luego engendraba un discurso pues también sociopolítico e histórico por parte de los artistas, ¿no? Pues sobre el cuerpo y el poder. Y lo que establecí yo o lo introduje cuando vi es un análisis estético después de haber visto las obras, pues mostrando pues que había mucha simetría, líneas cerradas, etcétera, temas de composición visual que tenían que ver con el tema, pero que también permitían entender cosas que a lo mejor los artistas no habían visto explícitamente y que estableció, digamos, una nueva mirada que interesó a los propios artistas, ¿no? Entonces, el análisis estético crea una mirada más fresca, permite destacar cosas que a lo mejor están latentes y fomenta la creatividad, también la creatividad artística, es decir, cuando tenemos un criterio, cuando estamos creando, también nos permite crear, yo creo, obras más profundas o más que funcionan mejor. Y el análisis estético puede hacerse como cosa en sí, pero también permite fundamentar el discurso narrativo o sociopolítico en este caso, ya que una vez que entendemos por qué una obra expresa el encerramiento o, digamos, la oposición entre cuerpo y forma, etc., pues entendemos mejor por qué como obra artística
transmite un mensaje. Y con esto cierro mi presentación. De nuevo, el análisis estético es un complemento y es algo que permite enriquecer y atraer la curiosidad del público si está abierto a esta opción. Gracias por vuestra atención.